Amigos, qué gusto saludarles nuevamente. En un programa anterior vimos la importancia de tocar en nuestras predicaciones los temas apocalípticos. Entiendas ese término de apocalíptico con estas profecías que nos hablan acerca de las cosas que deben suceder. Es decir, tiene que ver con predicciones. Y estas se encuentran tanto en Daniel como en Apocalipsis que aplican a nuestro tiempo. Entonces, hoy quiero mostrarles una manera de elegir uno de estos pasajes que, mientras que a unas personas les puede causar miedo, terror, a otras con un enfoque correcto puede traerles esperanza, fortaleza. Así que el texto que he elegido para mostrar un ejemplo de cómo usar la profecía en el enfoque correcto, quiere decir, para dar esperanza, pues voy a leerles aquí Apocalipsis 19. El versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Decía que este texto puede considerarse con dos sabores. El primero es ese miedo de ver a un Jesús con vara de hierro que nos somete, incluso que nos aplasta por la figura de el lagar que para poder sacar el jugo, las uvas son aplastadas. Pero por otro lado, hay un detalle muy importante que es en el que yo me voy a centrar. No podemos ignorar que en la venida del Señor Jesucristo habrá una ejecución, pero esto no ocurre sin advertencia. Pero vamos a enfocarnos en la primera parte del texto. De su boca sale una espada aguda, una espada aguda. Evidentemente estos son símbolos. Si ustedes se acuerdan, allá en Efesios con mucha claridad, en el capítulo 6, la palabra de Dios menciona que esta espada no es otra cosa, en el versículo 17, que la palabra de Dios. Mire lo que dice, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir entonces, esa figura del Señor Jesús en ocasión de su segunda venida, donde sale una espada de su boca, no es otra cosa más que su palabra, poniéndole punto final a la historia de este planeta. Amigos, quiero que noten ustedes el mensaje de esperanza que podemos desprender de este pasaje de Apocalipsis 19:15. ¿Cuál es el mensaje de esperanza? Amigos, no es el hombre el que decide cuándo termina esta historia. No es una tercera guerra mundial lo que va a aniquilar la humanidad. Es la palabra de Dios lo que le pondrá punto final. Así que yo de ahí parto descubriendo que quien tiene el control de todo lo que ocurre es precisamente Dios. Por ejemplo, ustedes se acuerdan allá en Daniel capítulo 2, cuando le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, Daniel, incluso en ese momento que le está interpretando el sueño, él le recuerda que si el rey tiene poder, tiene dominio, es porque Dios se lo dio. Si él tiene dominio en el reino que Dios le ha dado, es precisamente por esto. Mire lo que dice Daniel 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿De dónde viene? Viene de Dios. ¿Quién le dio el poder al rey Nabucodonosor? Dios le dio ese poder. Por eso, amigos, en el versículo 21, Daniel 2:21, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Ven ustedes? ¿Quién tiene el control? Es Dios. En Romanos, igualmente, ese mismo principio de dónde viene la autoridad o el poder que el hombre recibe. Veamos, en Romanos, capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso es que Dios, de acuerdo con Daniel 2:21, tiene la autoridad de remover esas autoridades, a esos gobernantes. ¿Por qué? Porque es Dios el que los pone. Ahora, noten ustedes, con esto lo que estamos diciendo, amigos, que efectivamente Apocalipsis habla de momentos dramáticos en la historia de la humanidad o en el desenlace de nuestra historia. Pero nunca olvides, la última palabra la tiene Dios.
¿Se acuerdan, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, cuando aquel centurión viene a la presencia del Señor Jesucristo? Fíjense bien. Y le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Jesús ofrece ir para sanarlo. El centurión le dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Asombrosas palabras que el Señor Jesucristo elogió, porque incluso dijo: en verdad os digo que ni en Israel he hallado tanta fe, dijo el Señor Jesucristo. Fíjese lo que el centurión dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Esa es la palabra que sale de la boca de Jesús en Apocalipsis 19. La palabra poderosa, por ejemplo, en Génesis 1:3, la palabra de Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué ocurrió? La luz vino a la existencia. Por eso el Salmo 33:6 dice con claridad que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y el verso 9 dice que Dios habló y fue hecho. Él mandó y existió. Su palabra es tan poderosa que se materializa. Por eso, amigos, cuando los profetas hablaban, amigos, la gente tenía que considerar que lo que el profeta hablaba era verdad. Allí en Juan 1:14, cuando Juan Bautista presenta al Señor Jesús, en el 1:28, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo evangelista Juan en 1:14 dice: y aquel verbo, o sea, aquella palabra se hizo carne, se materializó. Y con esto, amigos, podemos ver con mucha claridad este personaje que aparece en Apocalipsis 19:15 con una espada que sale de su boca. Un enfoque de terror podría ser: Jesús viene con una vara de hierro, viene a someternos, viene a aplastarnos. Pero espérame, lo que está diciendo es que el único que le pondrá punto final a la historia es precisamente Jesús, con el poder de su palabra. Por eso, con mucha claridad, el apóstol Pedro en su segunda carta de Pedro en el capítulo 3, segunda de Pedro 3, cuando le advierte a los cristianos que en el tiempo del fin muchos se burlarían de la promesa del Señor Jesucristo, reclamando que ya pasó tiempo y no se cumplió. Entonces el apóstol Pedro les contesta en el versículo 5. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Escuchen, Pedro les recuerda: estos cielos y esta tierra existen gracias a la palabra de Dios. Y ahora mire lo que dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Quiere decir, la palabra que trajo este mundo a la existencia es la única palabra que tiene autoridad para ponerle punto final a la historia de este planeta. Amigos, Apocalipsis tiene un mensaje de esperanza. A veces podemos sentir que Dios se olvidó de la humanidad. Tanta corrupción, tanta violencia. De repente nosotros veíamos las redes sociales de eventos catastróficos al otro lado del mundo, pero hoy día, amigos, a la puerta de nuestros hogares vemos la desgracia. Amigos, familiares, alcanzados por la desgracia. Amigos, hay un mensaje de esperanza para ellos, hay un mensaje de esperanza para nosotros. Y de esto se trata. ¿Se dan cuenta? Toma usted un pasaje, lo lee con oración y siempre en ese mensaje hay una palabra de aliento y fortaleza. En el texto que hoy leímos de Apocalipsis 19:15, yo quiero que lleves en tu mente, en tu corazón, una verdad inalterable. Dios tiene el control y es el único que le puede poner punto final a la historia de este planeta. Así que yo te animo a que hagas de estos escritos, de esta palabra profética, una guía, no solamente para compartirla, sino para tu propia vida. Que el Señor te bendiga.